Buen día, ingeniera. Mi grupo está conformado por Daniel Solano y mi persona, Miguel Vicuña. Nosotros le vamos a hablar sobre la tesis que se titula Sistema de Información Geográfica de Predios, Acometidas, Tuberías y Accesorios para la Empresa Pública, Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba, EMAPAR, Ecuador. El autor de esta tesis es Andrés Alejandro Yepes Villavicencio. La aplicación del estudio que él realizó tiene lugar en una empresa del sector público que se sitúa en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, en el Ecuador. Este documento fue descargado del repositorio digital USFQ. En pantalla se puede apreciar una captura de pantalla donde se visualizan ciertos datos que corresponden a esta tesis. El objetivo de la misma era introducir los conceptos del Sistema de Información Geográfica como un mecanismo de gestión empleado en la empresa EMAPAR para poder administrar de manera eficiente los sistemas físicos de agua potable y alcantarillado, mejorando el área técnica y comercial de la empresa. Dentro de los datos utilizados con la finalidad de reflejar de mejor manera las tendencias de crecimiento de la población de la ciudad, para de esa forma dimensionar el área de estudio de agua potable y alcantarillado, se adquirieron datos de la INEC entre los años 1950 a 2001. Sumado a eso, proyecciones desde ese año 2001 hasta el año 2040, lo que permite analizar las tasas de crecimiento de Riobamba en comparación a la población total del Ecuador, como se puede apreciar en imagen, sumado a una evolución estimada de la tasa global de fecundidad, una estructuración promedio por edades y también una proyección de la mortalidad entre hombres y mujeres en los primeros 5 años de vida y finalmente una proyección demográfica de Riobamba hasta el año 2040, como se puede apreciar en pantalla. A su vez, se tomaron en consideración otros componentes de cambio demográfico, como lo viene a ser la migración, en donde se consideraron datos de los registros tanto de entrada como de salida de personas. Partiendo de estos datos, se pudo analizar y compatibilizar la población por zonas y sectores censales, diferenciando 3 tipos de áreas dentro de los límites del proyecto, en busca de dimensionar la oferta de los servicios en función a las expectativas de crecimiento demográfico y la disponibilidad de suelo urbanizable que hay en Riobamba. Mediante diversas estimaciones se pudo estimar la demanda futura de la población de la ciudad de Riobamba y su área de influencia, incluyendo también la población flotante que abarcaba a turistas, estudiantes foráneos y comerciantes extranjeros. De igual manera, se pudieron obtener datos de diferentes medios de información, como lo viene a ser el municipio de Riobamba, que proporcionó la cartografía del plano base en formato AutoCAD, que incluía a calles, ríos, vías de ferrocarril y nombres de las calles de la localidad. También planos en formato shapefiles de ArcView a nivel cantonal en proyección UTM y en sistema de coordenadas PSAD 56, en donde se podía evidenciar material fotográfico de áreas protegidas, zonas de turismo, entre otros. Por parte del Consejo Provincial se obtuvieron estudios hidrológicos, cuencas, zonas de riego, entre otros. Por parte de lo que viene a ser la empresa EMAPAR, la información en su mayoría se encontraba desarrollada en AutoCAD e incluía planos de agua potable y aguas servidas, como se puede ver en pantalla. Hay que tener en consideración que la información que brindó el Consejo Provincial mayormente se encontraba en una estructura SIG. Bueno, como siguiente punto tenemos el método de análisis espacial. Primero se tiene que, después de determinar la ubicación georreferenciada de los elementos de la red a partir de la medición GPS, con el equipo que se puede observar en pantalla, que se llama Sokia Stratus, se mantuvo la altura de dichos puntos a partir del modelo geoidal EGM 96 WW15 MGH, donde tras efectuar los primeros ajustes de este modelo se generan los modelos geoidales residuales denominados primary residual.
utilizando su correspondiente altura elipsoidal determinada por el IgM, cuyos valores se mantienen fijos al procesar los datos. Después de esto se tiene que, una vez obtenidas las coordenadas geográficas de los puntos determinados en el sistema WGS84, se procedió a convertir las mismas coordenadas en planas en la proyección transversal de Mercator, mediante el software de diseño. Para este procesamiento satelital se dio uso del método estático. Finalmente se tiene que, con la utilización del sistema de información geográfico ARGIS, se realiza la intersección en los planos de aguas servidas, de manera que la información que proviene de la intersección del campo denominado unión domiciliaria con la dirección del sitio en específico se utiliza para poder actualizar de manera automática todas las longitudes de las tuberías en metros. Después de esto tenemos los principales resultados del trabajo. Primero tenemos que a partir de los planos proporcionados y de la manipulación de todos los datos recopilados, como se puede observar en las primeras imágenes, como son los ríos, las quebradas, los canales y las aceras de las ciudades, se genera un servicio web implementado con el sistema de información geográfico. Además de esto, se tiene que este sistema de información geográfico permitirá que la empresa maneje una mejor gestión operativa y lógica de todos los elementos que componen las redes de distribución y de recolección. Esto será capaz de administrar la cartografía mediante la navegación y visualización en pantalla, pudiendo crear consultas de selección dentro de los planos, como se indica en las siguientes 3 imágenes. Tenemos que la empresa puede realizar diversas operaciones, como lo son las siguientes: definición de las áreas del proyecto, sectores y límites de la operación de los proyectos. Clasificar los objetivos en categorías para una visualización y organización de funcionamiento y comportamiento de cada uno de los elementos. Definir gráficamente la apariencia de los elementos de la red. La posibilidad de hacer consultas de actualización para actualizar la base de datos con información exacta generada por el sistema de información geográfico. Actualizaciones de calles y cartografía georreferenciada sin cambiar la estructura de los datos. Y finalmente, actualizaciones en datos de manera rápida y exacta. Dentro de la aplicabilidad de este estudio en el Ecuador o en el austroecuatoriano, este estudio tiende a ser muy conveniente debido a la gran variedad de herramientas virtuales que ofrece. Por ejemplo, las empresas que tengan implementado este SIG van a ser capaces de poder realizar búsquedas rápidas y exactas de, por ejemplo, calles, direcciones, medidores, intersección de calles, nombres de clientes, tipos de tarifas, elementos de red por nombre, por ejemplo, también grupos de elementos dentro de un área definida de búsqueda, entre otros. También pueden manejar una buena definición de recorridos óptimos de manera geográfica para la lectura de medidores. Pueden planificar rutas para realizar cortes de servicios, analizar el valor de reemplazo de un sector de red, obtener información de consumos de diversos clientes por sectores de tanques, metros de tuberías por material y diámetro, datos de producción por sector. Este SIG también puede hacer cálculos de datos internos de cada uno de los vectores basándose en la conectividad de otros elementos de red, además de visualizar reclamos, problemas o fallas de conexión hacia clientes para determinar el origen del problema. En resumen, todo este proyecto, toda esta tesis que se ha llevado a cabo es aplicable en todo el Ecuador, no solo en el Ecuador, sino también en otras partes del mundo. Lo único que conllevaría es el previo análisis de los datos para ver cómo este llegaría a ser aplicable para la zona demográfica de dicha ciudad. Y la gran variedad de aplicaciones que se mencionaron es de gran importancia para diversos estudios o diversas necesidades que pueden tener las diferentes empresas de Ecuador o de otros países. Muchas gracias, ingeniera. Este ha sido nuestro proyecto. Espero que le haya gustado.